Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, y de nuevo cumpliendo con ustedes una cita con otro video más. Y en este, pues como lo prometimos, corresponde a la segunda parte de la visita a la granja Jehová de los Ejércitos, donde se tiene un programa de salvaguarda y producción del pollito criollo bebé. No olviden apoyar nuestra labor periodística agropecuaria suscribiéndose a Canal de los Llanos, dejándonos un like en este video y un comentario. Necesitamos hacer crecer nuestro canal, que solo busca fomentar los diálogos y saberes del campo para engrandecer nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Bien amigos, en este video veremos un poco más de cerca el funcionamiento de las incubadoras que se usan en este proyecto. Veremos también las dietas alternativas que les brindan a estas aves criollas y que reducen costos ahorrando el consumo de alimento concentrado. También veremos otras especies menores que se crían y se levantan en esta pequeña granja en la vereda San Isidro del municipio de El Dorado, en el departamento del Meta. Bienvenidos a Travesía Agropecuaria. De los temas algo complicados para quienes emprenden producción de pollitos es el manejo de las incubadoras, y es que para muchos resulta difícil obtener nacimientos al 100%. Pero veamos qué nos cuenta Víctor, que es un ingeniero industrial y es el esposo de Alejandra, y entre los dos, desde cero, les tocó aprender y dominar el funcionamiento de las incubadoras articuladas con el comportamiento y la evolución del embrión de los pollitos hasta su nacimiento. Esa incubadora que vimos, esa grande, ¿qué características tiene esa incubadora? Bueno, es una incubadora, vamos a decirlo así, casi que hecha a la medida, ¿no? Es una incubadora, no es de línea, pero en este caso tenemos una capacidad bien importante. Estamos por encima de los 2000 huevos cuando está cargada totalmente. En este momento estamos desarrollando un programa para poder controlar mucho mejor la temperatura en los diferentes niveles, poderla monitorear y poder así mejorar nuestros nacimientos. Tenemos otra incubadora más pequeña piloto que tenemos muy bien controlado y tenemos una muy buena tasa de nacimientos. En la incubadora grande entonces estamos empollando, digámoslo así, estamos generando los pollos que estamos sacando aquí criollos, y tenemos otras líneas de negocio como son los embriones de pato también. ¿Qué tiene la incubadora? Bueno, tiene, digamos que una luz de servicio interna, tiene el control que activa la temperatura y la ventilación, lo que hace que el aire y la humedad recirculen en el interior de la incubadora. Tenemos un control de temperatura analógico que es este, y tenemos un control de temperatura y humedad digital. Necesitamos controlar esas variables básicas, entre otras, pero estas son las básicas en el desarrollo del huevo que está embrionado. Bueno, profesor, estos huevos que tenemos en esta estantería han entrado hoy aquí al programa de la incubadora. Hoy precisamente entraron. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la posición que deben tener ellos aquí en estas pequeñas cubetas? Digamos que uno observa el huevo y las dos puntas del huevo al parecer fueran iguales, pero siempre hay una que es más puntuda que la otra. La que es más redondeada es el lugar en donde está la cámara de aire por dentro. Entonces lo que hacemos es dejar esa cámara de aire libre para que el embrión siga respirando ahí mientras entra el proceso de incubación en la incubadora. ¿Cuántas horas mínimo necesitan estar, máximos resisten estar ahí? No, ellos básicamente pueden resistir mucho tiempo, tal vez más de unos 8 días. Ahí ya el huevo empezaría a no ser factible en su viable para el programa de incubadora. Entonces el tiempo máximo sería una semana y ya entran a incubar.
Hablemos un poquito de la incubadora pequeña, ¿no? Sí. Ella misma da el bote, hace el giro para los huevos. ¿Cómo funciona esto? Explíquenos ustedes bien. Bueno, básicamente es una incubadora en un material plástico. Nos permite estar observando el comportamiento del huevo adentro. Tiene un mecanismo, como usted lo menciona, que nos ayuda a controlar la temperatura, la humedad relativa que hay dentro del aparato, y nos ayuda a hacer un volteo que está programado dependiendo del tipo de huevo que nosotros vayamos a incubar allí. Tenemos la capacidad en esa incubadora de poner huevos de gallina, de codorniz, de pato, de ganso, como los que tenemos por acá. Y la ventaja que tiene, una de las ventajas que tiene es que tiene alarmas que nos indican cuando los parámetros están fuera de los límites, y nos ayuda a estar controlando muy minuciosamente el proceso, y eso nos asegura un mejor nacimiento. Tiene un pequeño motor eléctrico, un servomotor muy pequeño que está controlado por la programación. Él hace girar un tornillo sin fin que está engranado a unos rodillos en donde descansan los huevos. La finalidad de eso es que el huevo dé el volteo en los momentos que son necesarios para que el embrión no se pegue a la cáscara, y así tener mucha mejor eficiencia en el nacimiento. ¿Qué capacidad tiene esa incubadora pequeña? Bueno, dependiendo también del tamaño de los huevos, podemos estar hablando de entre unos 40, 50 huevos bien acomodaditos. Para la seguridad alimentaria familiar. Y aquí en la granja de Alejandra y su familia se retoma la tradición de mantener patos para el consumo y obtener algún dinero extra. Nosotros tenemos también el pato chileno grulla, que es el que tiene copete, y el pato chileno sin moño. Son muy llamativos para la gente que los quiere llevar a las fincas, digamos, como para mostrarlos, que son muy bonitos de mostrar, de mirar. Pero también hemos tenido la fortuna que aquí por el ambiente, pues ellos se han sentido bien, entonces hacen muy fácil nido, pues cerca de la chuco arribita, ellos hacen su nido, ponen los huevos, y les hemos dejado a las patas los huevos para que los saquen, o también los llevamos a incubadora para sacar huevos para la venta de pollitos, de paticos bebés. También vendemos embriones de pato sobre pedido para tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Y obviamente son para consumo. Los patos criollos que también tenemos, o patos mudos, de igual manera. Vendemos los patos pequeñitos o vendemos los grandes para comer. Consumimos también aquí en la finca. Sí, señor. En vista que la carne de bovino está a tan elevados precios, la cunicultura o la producción de conejos, así como el pato, es una excelente alternativa para la producción de proteína animal. Los conejos es una especie menor que es de fácil manejo y resulta muy económica para alimentar. Además, la conejina es un excelente abono orgánico que contribuye en la sostenibilidad de la parte agrícola en cualquier granja. Encontramos aquí muchas familias que tenían conejos por mascota, pero eran conejos raza grande, no el conejo típico pequeño, no, conejo raza grande, pero para mascota. Y ya llega un punto del conejo de grande que empiezan a vender a ver qué hacen con el animal. Nosotros les estamos asesorando porque pueden montar en su finca un proyecto pequeñito de cunicultura, donde ellos se pueden aprovechar de la carne del animalito, la carne del conejo, también es un animal muy económico para poderlo, digamos, mantener. Es un animal muy sano, es un animal que tiene cerca del 3% de grasa, es una carne muy magra para las personas que sufren de colesterol, de tema de diabetes, y es un animal muy fácil de tener en un espacio relativamente pequeño. Nosotros hemos invitado varios finqueros y amigos a que vengan y conozcan nuestro pequeño proyecto de cunicultura, y hemos vendido animalitos para que empiecen en otras fincas este mismo proyecto, y claro que nosotros también lo consumimos acá en la finca. Yo me llamo Sara Daniela Herrera Pacheco. El conejo no se pasa donde la coneja, porque ella, por cuidar el territorio, como su casita, ella muerde al conejo, ella lo muerde y pues lo deja sin poder montar a la coneja.
y dura mediodía montando la coneja. Se deja ahí mediodía, la coneja dura 30-31 días embarazada. ¿Cómo sabemos que los conejitos nazcan? Porque la coneja se acuesta de medio lado y cuando los va a tener se quita pelo, se rasca la barriga y nosotros ponemos una casita o un cajón para que ella arme el nido. Le ponemos aserrín, hojas y dejamos que la coneja eche los pelos y ahí deje los conejitos. Los conejitos duran 24 días para estar destetados. Bien amigos, aquí concluye nuestra visita a la granja Jehová de los Ejércitos. Volveremos mucho más adelante a visitarles para ver la evolución de esta granja sostenible. Pero mientras tanto, en nuestros próximos videos, como es nuestro tema y misión, estaremos compartiéndoles enriquecedoras experiencias de la producción en el mundo del campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.